Ya. Saludos, ingeniero. En el presente video procederemos a hacer lo que es el análisis y la ejecución de los problemas planteados en el deber número 10. En el presente video haremos una introducción acerca de la ET200 SP con la presentación de Giancarlo Villegas en persona Briu Cobos. Bueno, para comenzar hablaremos sobre los módulos IO, lo que están tanto local como de forma remota. En estos módulos, en la parte de IO, es importante saber que tenemos en la parte local y en la parte remota unos módulos IO que son dispositivos que transmiten y receptan datos hacia una computadora como un PLC. Asimismo, IO se refiere a un módulo de entradas y salidas, y también estos dispositivos de campo son sensores, actuadores, se conectan mediante módulos IO. Como podemos ver en la siguiente transparencia, para la forma de la transferencia de información de los sensores al PLC, estos datos de los sensores corresponden a variables que son del proceso y son enviados a los módulos. También la información es convertida en el módulo y enviada hacia el PLC. En la transferencia de información del PLC a actuadores, el PLC envía la señal correspondiente al módulo IO y el actuador recibe la señal analógica o digital desde el módulo IO. En el módulo IO local, prácticamente se refiere a los módulos que se encuentran alojados en el mismo gabinete del PLC. Probablemente estén conectados en la parte posterior del PLC que corresponden al bastidor del controlador. Ahora, como módulos IO remotos, se refiere a los módulos IO que se encuentran en una distancia del PLC. La comunicación con el módulo remoto y el PLC se da mediante el módulo de adaptador que se encuentra en la parte posterior del bastidor. Cuando se debe usar este tipo de módulos IO remotos, mi compañero Giancarlo Villegas le va a explicar. Bien, tal como indica mi compañero, existen módulos locales y módulos remotos, pero surge la pregunta cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Pues una de las casos o aplicaciones que se le puede dar al utilizar módulos remotos es cuando los sensores y actuadores se encuentran lejos de lo que es el control de la oficina de control de lo que es la empresa o de lo que es la industria. Está muy lejos de donde están las máquinas que están en operación haciendo o ejecutando sus debidos procesos. Entonces, existen una distancia muy grande en el cual implementar semiconductores para cada una de esas entradas y salidas encarecería lo que es inversión de esa implementación al querer automatizar cada una de ellos, por lo cual una de las soluciones óptimas es implementar estos módulos. ¿Qué es lo que se realiza? Se implementan los módulos lo más cerca posible de los equipos donde se están haciendo los procesos y se conectan las entradas y salidas hacia esos módulos. Entonces, una vez ya conectados esos módulos con los sensores y actuadores de la máquina que está ejecutando el proceso, se transforma esa información mediante una comunicación, ya sea con Ethernet o Profibus, y mediante un solo cable, lo cual ya se reduce todos esos números de entradas y salidas que antes se implementaban a largas distancias en la empresa, con un solo cable que se lo realiza mediante comunicación. Ya, otra característica es que este tipo de cable es par trenzado o también se puede utilizar fibra óptica para mejorar la transferencia de datos, la velocidad. Ahora, en el segundo video ya es con respecto a la introducción a la unidad ET200SP, en el cual es el módulo más popular en la industria que lo vende Siemens. Consta de dos partes principales, un módulo principal que es la cabecera, que es el que indico aquí en el mouse, en la figura, mientras que el otro extremo son los módulos I/O. Ahora bien, el módulo principal corresponde a la interfaz que se conecta hacia el PLC, ubicado en la sala de control. Es decir, es el módulo que me permite poder establecer la comunicación
entre lo que es las entradas y salidas que llegan a los módulos que se encuentran en la parte derecha del cabezal, hacia lo que ya es el PLC, que podría estar en un cuarto de control. Tal como había indicado, los modelos de IO me permite hacer las conexiones de entradas y salidas que corresponden a los sensores y actuadores, donde se esté realizando el proceso de algunos equipos o máquinas que se deban utilizar para poder implementar y producir algún producto. Bien. Por otro lado, ya en lo que es red industrial sin ET200, ¿qué es lo que pasaba? Como ya indiqué en anteriores dispositivas, había un costo de inversión muy alto porque para cada entrada y salida se requería implementar conductores para poder establecer esas señales y que les llegue al PLC y el PLC procese la información y pueda tomar una decisión para poder enviar salidas hacia los actuadores. Entonces, esto era una implementación en automatización poco eficiente y muy cara. Por ende, ya con la red industrial con ET200SP, tal como se muestra en la figura, sirve como un dispositivo intermedio entre los sensores actuadores y el PLC, lo cual reduce, tal como había indicado, de todos esos números de cables que se debía utilizar entre sensores actuadores hacia solo uno, tal como se resalta el cable de color verde que representa una comunicación Profinet, que en cuanto a Siemens, ya que este equipo pertenece al fabricante de Siemens, se puede implementar la comunicación tanto con Profinet y como Profibus. Ya. Por otro lado, tenemos los módulos del ET200. Aquí resalta que aparte de los módulos de entrada y salida y del cabezal, también existen módulos especiales o adicionales, como son los para poder implementar arrancadores suaves a los motores. También se los puede implementar dentro de lo que es el ET200 SP. Otra característica que se debe resaltar en cuanto a este equipo es que los datos fluyen desde el módulo principal hacia los módulos de entrada y salida y viceversa. Es decir, que la información que les llega del PLC hacia este módulo cabezal se transfiere hacia las tarjetas de módulo de entrada y salida para que ellos puedan transferir la información mediante señales, ya sean analógicas o digitales, hacia los sensores y actuadores. Ahora bien, uno de los elementos principales que se debe tomar en cuenta en la GT200 son las unidades base. ¿Qué son las unidades base? Se refiere a la base donde se instalan las tarjetas de entrada y salida para instalar las tarjetas primero. Existen tres funcionamientos principales que permite hacer la unidad base, que más adelante se las va a explicar a mayor detalle. Sin embargo, antes de entrar en lo que es las funciones principales de este tipo de unidad, cabe indicar primero cómo debe hacer la instalación de las tarjetas, el cual primero se debe instalar la unidad base en un Real DIN. Entonces, como paso uno, se debe colocar un módulo de cabecera. Aquí ya se da una explicación de cómo ir paso a paso instalando el ET200SP. Se coloca el módulo de cabecera en un Real DIN. Luego se coloca ya la unidad base, que es la que está en la anterior dispositiva. Una vez que se coloca la unidad base, el tercer paso es empujar el módulo principal, ya que una de las características, por lo general, de los elementos al implementar en Unreal DIN es que se debe primero colocar la parte superior y luego engancharlo con la parte inferior hasta que suene un clic. Luego, la unidad base conectada, ya. Luego, como paso 4, debemos asegurarnos que la comunicación se esté dando entre la unidad base con el módulo cabezal. Para esto también debe sonar como un clic para asegurarnos que se está dando la comunicación entre ellos dos, ya que si está mal instalado, los datos que se deben transferir entre unidades bases y cabezal no van a ser posibles, por ende la información que llega del PLC desde los cuartos de control y requieren una lógica entre sensores y actuadores no va a responder debido a la mala instalación de los equipos. Por ende tenemos que asegurarnos que estos dos elementos deben estar conectados de forma correcta. Luego este paso se realiza sucesivamente para el resto de unidades base. Al final ya de instalar todas las unidades bases, se coloca un módulo terminal, también conocido en Siemens como módulo servidor. Luego ya se colocan en sí las tarjetas de entrada y salida, que van a estar ubicadas en la parte superior de las unidades bases.
Una vez instaladas las unidades bases, se utiliza ya lo que es la alimentación, tanto para lo que es el módulo cabezal y como es el módulo, el primer módulo de entradas y salidas de la unidad base. Ahora bien, la alimentación es para ambos a 24 voltios. Sin embargo, este módulo base que se alimenta al principio no es cualquier módulo, debe cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir? Es que, por lo general, una de las características que se lo puede visualizar rápidamente si que este módulo es válido para alimentarlo, como primer terminal, es que debe ser de color blanco, el cual es un tipo acero, ya que, ¿por qué indico acero? Porque existen diferentes tipos de unidades de base, tal como se muestra en la figura, desde A0 a 1, B0, B1, C0 y C1. Cabe indicar también aquí que no solo acero posee una unidad base de color blanco, también puede ser una unidad A1 o una unidad C0. Entonces, si implementamos una de estas unidades de color blanco como primer módulo, se puede energizar. Caso contrario, si tenemos, por ejemplo, una A0 pero de color negro, no cumple con las características o la funcionalidad de poder alimentar todas las unidades bases, por lo cual va a presentar un problema. Bien, en cuanto a lo que es la transferencia de datos entre tarjetas de entrada y salidas y sensores actuadores, se debe colocar los cables de conexión en las borneras o terminales de las entradas y salidas, tal como se muestra aquí en la figura y se resalta aquí en las terminales. Con esto, una de las características de estos terminales es que son tipo de conexión Case-Clan, lo cual solo se debe utilizar una bornera para poder abrir esa conexión Case Clan y luego soltar el bornero y ya se ajusta directamente, por lo cual se reduce tiempos de instalación, ya que antes habían las conexiones atornilladas que ya no se las utiliza en cuanto a estos módulos, por lo que es Siemens. Bien, por último tenemos un tercer video que también da una explicación entre los módulos remoto I/O y módulos distribuidos. Por lo general, estas terminologías son muy parecidas, por lo cual es muy frecuente que las personas ya en la industria en cuanto a aplicaciones confunden estos términos, dado que cumplen casi el mismo principio. Sin embargo, hay una característica principal que los diferencia, que el uno, lo que es módulos remotos, no pueden almacenar y procesar información, es decir, no tienen memoria, no tienen cerebro. Sin embargo, lo que son módulos distribuidos sí permiten realizar ese almacenamiento y poder ejecutar procesos internos, o sea, tienen memoria y tomar una decisión y enviar esas señales al sumo actuador. Por lo cual hay esa diferencia principal entre uno y otro. Otra de las temas que explica dentro del video es sobre la historia del control digital directo, el cual fabricantes como Taylor, Bailey y Boxborough indican que fueron la forma como se ejecutaron estos tipos el origen más que todo de cómo empezó los módulos remotos de entrada y salida y distribuidos es mediante lo que son control digital directo, el cual consiste en una mini computadora cuyas entradas vienen de sensores que están patentados por cada uno de los fabricantes y de igual manera ellos hacen un control de algoritmo, es decir, ejecutan su programación aquí en este mini computador para poder enviar las señales hacia los actuadores. Luego ya explica una breve resumen de lo que es los sistemas de control distribuido, el cual el sistema de control que se caracteriza por tener varios controladores autónomos distribuidos, es aquí la palabra que debo resaltar, controladores autónomos, es decir, que está constituido por varios dispositivos que son controladores, y al indicar que son controladores como PLC, van a poder procesar información, algo que es una característica o una desventaja que tienen los módulos remotos, ya que no cuentan con esta. Por otro lado, tenemos los controladores que se conectan a través de un controlador de supervisión centralizada, que en este caso se resalta lo que es una computadora, tal como indico aquí en el mouse. Bien, por otro lado, tenemos también los que son remotos I/O y I/O distribuidos. Los remotos ellos, los dispositivos ellos se encuentran físicamente alejados del PLC, no tienen cerebro, en la red se tiene generalmente un controlador. Ya es básicamente es lo que he venido explicando, la diferencia principal entre un remoto I/O y un distribuido.
Y otra de las características que también las puede diferenciar es que por lo general lo que son módulos remotos, dentro de la red se tiene generalmente un solo controlador, mientras que centralizado, mientras que en una red distribuida generalmente se tiene más de un controlador. Entonces, otra característica que se los puede diferenciar. Aquí ya hace una breve explicación sobre lo que oferta Allen Braille con el módulo Flexible I/O, que aquí resalta que el cabezal vendría a ser el cabezal y todos los módulos de entrada y salida en forma totalizada, se lo conoce como módulos distribuidos. Sin embargo, si no se toma en consideración lo que es el cabezal, que es donde se puede almacenar y procesar información, y solo se hace, se lo reduce a lo que son módulos de entrada y salida, nos podemos dar cuenta que aquí solo va a poder llegar tanto las señales de los sensores como enviar las señales a los actuadores. Pero estas entradas y salidas no llegan a una memoria, a un cerebro, por lo cual si solo nos enfocamos en estos módulos, estamos hablando de módulos remotos. Entonces, en resumen, con los módulos remotos y el cabezal se lo considera un módulo distribuido, y si se lo analiza solo módulo por módulo sería un módulo remoto. De igual manera, también hace un análisis breve sobre lo que es la ET200, también asimismo sus módulos por unidad vendrían a ser módulos remotos, pero si se lo analiza en conjunto estaríamos hablando de módulos distribuidos. Eso es todo en cuanto a los 3 videos que se explican en el ejercicio 1. Muchas gracias.